Ok, vimos en la semana pasada lo que fue el tópico número 3 con 4. Con esto damos inicio a lo que es la segunda unidad, que es la organización de los seres vivos. Bien, ese día también podemos visualizar dentro de la diapositiva que vamos a ver o a evaluar lo que es la competencia indaga mediante método científico para construir conocimiento, y cada una de esas competencias tiene sus capacidades, es decir, aquellas que me van a permitir lograr o no lo que es la competencia como tal. Que es, Profesor, problematizan, diseñan. Te escucho, hija. Abdul dice que lo ha votado. Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué se ha votado? Dice que aún no siquiera había aprendido el audio. Es mentira, no tiene nada, no ha encendido nada. Ya Sí, va, no encendió nada. Eso es no, lo que me ha dicho. dígale, Creo no, que es un poco lento desde su computadora pero hacer que eso. justifique, él tiene que justificar. Profesor, soy yo, él tiene mi número. Soy yo, profesor, pero seguimos en lo mismo. Esta vez no tiene ni cámara ni audio encendido. ¿Saben cómo le van a permitir el ingreso así? Seguimos en lo mismo, mira, ahí está. Ahora sí encendió la cámara. Vean qué ocurrió en inglés ayer. Le permitieron el paso a lo que fue el psicólogo Dante y no era Dante. Entonces, seguimos en lo mismo. Bien, vamos a continuar entonces. Listo. Déjenme aquí ampliar la información. Ok, entonces vimos que la competencia indaga, las capacidades problematicen, diseñen estrategias, generen y registren, analicen datos e información y evalúen y comuniquen el proceso y resultados de su indagación. Bien, esta es la competencia que vamos a ver lo que es la temática. ¿Cuál es la meta de nosotros el día de hoy? La meta del día de hoy es comprender las causas del comportamiento de los seres vivos, estableciendo las leyes que controlan tales mecanismos. ¿Ya? La primera, capacidad y problematiza situación. De acuerdo a lo que nosotros hemos abordado, cuál es la importancia que tienen como tal todos los seres vivos, porque cumplen una función principal. Bien, sea regular lo que son los sistemas en algunos casos, en este caso en algunos casos que se puede reafirmar, y a su vez, ¿qué es un ser vivo? Como tal, un ser vivo, recuerden, es una materia, en este caso animada, bien, porque poseemos masa y a su vez tenemos un volumen establecido como tal, ocupamos un espacio. A su vez, nosotros como seres vivos también logramos controlar o adquirir energía ya de otros seres vivos, es decir, el consumo, cuando vean que el herbívoro consume las plantas, bien, a su vez ese herbívoro va a ser consumido por un carnívoro y a su vez se puede involucrar dentro de lo que es una cadena alimenticia ya el mismo ser humano. Bien, porque ya el ser humano está consumiendo animales, en algunos casos, que son carnívoros como tal. Bien, de acuerdo a una estructura trófica, cuando nosotros hablamos de los seres vivos, vean que todo nace desde un proceso, desde donde inicia la vida, cuando se fecunda. Cuando hay el proceso de fecundación para nosotros nacer, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? La célula. Nosotros, ajá, eso sin pensarlo, nosotros todos, desde el proceso de fecundación, cuando existen dos gametos, es decir, un espermatozoide y un óvulo, y es fecundado por ese espermatozoide y ese óvulo, es donde nace lo que es el proceso de la vida. Por eso que yo les decía a ustedes la vez pasada, y me informaban, profesor, o yo les decía a ustedes, por ejemplo, ¿por qué los médicos dicen que un niño cuando está en el proceso de crecimiento como tal, no se puede dar o no se puede estructurar a decir, no, es que como son células, pueden hacer abortadas, por ejemplo, en algunos casos? La creencia o la perspectiva desde mi parte es no, porque si todos nacemos todos somos células, bien, automáticamente de allí inicia la vida. Entonces son diferencias que hay, porque a través de la medicina dicen, no, si se puede abortar porque son células, todavía no tienen vida, pero desde el proceso de fecundación ya existe la vida. Bien, de acuerdo a lo que nosotros hemos hablado,
por qué existen los niveles de organización de los seres vivos. A ver. ¿Por Porque qué tienen que existen? cumplir un orden específico. Es decir, tienen que hacer o cumplir un orden como tal, establecerse dentro de un orden para poderlos estudiar, porque antiguamente se decían, todos los seres vivos son de una misma especie, es decir, que todos van a ser iguales, ya automáticamente luego fueron sacando los reinos, cuando hablamos de los reinos, bien el más actual que es el reino fungi, como tal, y a su vez decían, bueno, no, ¿cómo puede ser posible de que las plantas sean iguales que los hongos? No. Los hongos son seres heterótrofos, las plantas son seres autótrofos, porque cumplen con la función de una fotosíntesis, por ejemplo. Luego que hicieron ese proceso es donde dieron lo que es la estructura como tal para poderlos estudiar. Y como nosotros somos seres pluricelulares o multicelulares, es donde los científicos lograron establecerlos por nivel de organización. Desde cómo inicia, es decir, desde lo más simple a lo más complejo, desde la célula hasta llegar a un nivel de población o comunidad, o en este caso de individuo. Bien, a su vez, ¿cómo es una organización compleja? La organización compleja se estructura de la siguiente forma. Los científicos inicialmente decían, no, solamente existen 3 niveles de organización, que hasta la actualidad se puede conocer, como es el químico, como el biológico y el ecológico. Cuando nosotros hablamos de un nivel químico, es donde van a estar los átomos, donde van a estar las moléculas, bien, entre otros. Cuando hablamos de un nivel biológico, ahí vamos a encontrar células, tejidos, sistemas, órganos, entre otros. Bien, pero cuando hablamos de un ecológico, que es el más amplio, porque ahí es donde nosotros como individuos nos vamos a relacionar con otras especies. Bien, y esa población, que somos nosotros, nos vamos a relacionar con otros seres vivos. A eso es lo que nosotros decimos, o en este caso podemos afirmar que pertenecemos o vamos a involucrarnos a una comunidad como tal. Bien, entonces, según o de acuerdo a una organización compleja, hay 3 niveles, químico, biológico y ecológico. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, bien. Aquí, de acuerdo a lo que es la estructura, ya a lo que fueron los niveles complejos o a la organización compleja, ya de aquí se va estructurando de acuerdo a cada uno. Bien, ya de un nivel donde va a involucrarlo a todo, cada uno va sacando una estructura. Por ejemplo, todo inicia desde la célula. Todo ser vivo inicia de la célula como tal. Bien, sin tocar lo que son los niveles químicos, bien, como átomos, moléculas, entre otros, que se dice que de allí fue la organización o se generaron lo que es la célula, sea procariota o eucariota. Bien, según lo que es de un nivel químico, nace un nivel biológico. A su vez, nosotros somos seres pluricelulares o multicelulares. ¿Qué significa? Que no solamente tenemos una célula, tenemos muchísimas células. Bien, y a su vez, como somos seres pluricelulares, a su vez esas células, por eso que hablamos de un nivel celular, pasan a agruparse, se agrupan, es decir, van agrupándose en cada parte del individuo y es donde va a formar, ¿qué forma? La agrupación de células que forma. ¿Qué forma Tejido. los tejidos? Es decir, ya cuando estamos nosotros, y yo les coloco el ejemplo de que cuando ya el ser vivo que está creciendo dentro del vientre de la madre, del animal, sea cual sea el tipo de ser vivo, a su vez se va formando lo que son los tejidos. ¿Y qué son los tejidos? Son células o agrupaciones de células que cumplen una función. Ya de si es de recubrir, si es de formar, entre otros. Luego, cuando se forman los tejidos dentro del organismo, o lo que va a ser del organismo viviente, del nuevo ser vivo, pasan a un nivel de órgano. ¿Y qué son los órganos? La agrupación de esos tejidos. Luego de que están en ese proceso de formación, se agrupan todos los tejidos y me va a formar un órgano, sea de un órgano del sistema respiratorio, sea un órgano del sistema digestivo, cualquier sea. Luego de que eso, por eso que le digo que lo que es la creación de la vida es tan impresionante y tan perfecta, que luego que va haciendo ese proceso de formación, luego la estructura, dentro de lo que es la estructura, va formando esos tejidos, van formando los órganos. Luego de que dentro del organismo o del nuevo ser vivo están formados los órganos, esos órganos van a pasar ¿a qué? ¿A qué? ¿Qué pasa con esos órganos? Sí,
Conforma un sistema. A un aparato o a un sistema, que también como nosotros conocemos. ¿Y qué es un sistema? Es todo lo que está constituido por órganos. Es por eso que lo agrupan y dicen, no, el estómago, el digestivo, los pulmones al respiratorio, de acuerdo a una organización como tal. Luego de que se forman esos aparatos, que ya el individuo está por nacer, ¿ya? Por eso es que nosotros tardamos cierto tiempo dentro del vientre de nuestra madre para poder nacer, porque es el proceso, la organización que se va estableciendo como tal. Luego de que ya está todo listo, ahí es donde nace el individuo. ¿Y qué es el individuo? Es un organismo formado por varios aparatos o sistemas. Es decir, ya que está todo formado dentro de nosotros, dentro del animal, ya puede decirse de que ya está el individuo, ya puede nacer ese nuevo ser vivo. Y a su vez, ese individuo ahora se va a relacionar. Ahora, va a pertenecer a una población que es el conjunto de una misma especie, es decir, humanos con humanos. Bien, y a su vez, esa población como tal va a pertenecer ¿a qué? A una comunidad. Se va a relacionar. Nos relacionamos con las aves, con los insectos, con el perro, con el gato, entre otros. A eso es lo que nosotros denominamos denominamos lo que es la comunidad. Bien, la población con quien nosotros compartimos el espacio. Y por último tenemos lo que es el ecosistema. El ecosistema es donde nos vamos a desenvolver. Bien, es la comunidad donde donde nosotros podemos vivir, utilizamos agua, todo el espacio que nosotros podamos utilizar con otros. Bien, y a su vez ese ecosistema tiene un bioma y ese bioma va a estar estructurado por lo que es la biosfera, capa principal de la Tierra. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? Ok, vimos también la semana pasada, vimos también que hicimos estos niveles de organización. ¿Cómo quedó? Vamos a activar conocimientos acerca de eso. ¿Cómo iba quedando cada uno de ellos? Yo les colocaba a ustedes los ejemplos. Por ejemplo, les colocaba primero la estructura de una. Bien, yo les decía a ustedes los conceptos y ustedes los relacionaban. Siempre tienen que recordar que los niveles de organización va desde lo más simple, bien, a su vez como tal, desde lo más simple a lo más complejo. Es decir, desde el nivel celular a lo que es el nivel de ecológico o lo que nosotros denominamos como lo que es población o comunidad. A su vez, vimos aquí, tenemos cinco niveles de organización. Observa y relaciona uniendo con la línea. La primera decía, conjunto de células especializadas que tienen una forma similar y una actividad determinada. Célula, sistema, tejido, organismo, órgano. Tejido. Conjunto de células especializadas que tienen una forma similar a una actividad determinada. Esto es tejido. Bien. Luego, conjunto de órganos que trabajan de forma integrada y cumplen una función específica en el organismo. Conjunto de órganos. Sistema. Pertenecemos a un sistema. Sabemos que es un sistema. Bien. Nivel de mayor complejidad constituido por sistemas que realizan sus funciones en forma coordinada. Organismo. A lo que es el organismo. Muy bien. Lo otro es estructura formada por diferentes tipos de tejidos que coordinan sus funciones para realizar una tarea específica. Órgano. Muy bien. Y por último, unidad básica de todos los organismos. Célula. Muy bien. Aquí estamos claros, ¿cierto? ¿Hay alguna duda? Vean que esto lo trabajamos la semana que pasó. ¿Bien? Vamos a ir borrando para que no se vaya la... Pasamos a lo que es la siguiente, ¿ya? Aquí también vimos la actividad, vean, aquí, donde dice, niveles de organización biológica. Dice, la materia que compone a los seres vivos se organiza en niveles, de lo más simple, es decir, desde la célula, a lo más complejo, en los siguientes niveles, célula, tejido, órgano, aparato, organismo. Actividades. Los niveles de organización biológica se organizan de lo más complejo a lo más sencillo, de lo más esencial, de lo más simple a lo más complejo o de lo más complejo a lo más simple. ¿Cuál era la opción correcta? Lo más complejo.
De lo De lo más, más simple a lo más complejo. ajá, de lo más simple a lo más complejo. Un nivel biológico. ¿Cuál es el orden correcto? Célula, órgano, tejido, sistema, organismo, célula, tejido, órgano, sistema, organismo, organismo, órgano, tejido, sistema, célula. ¿Cuál es la opción correcta? Célula, Célula, tejido, órgano, sistema. Organismo. Ya, muy bien. Es decir, todo parte desde la célula, a través del proceso de organización celular, luego pasa, se agrupan, forman tejidos, los tejidos se agrupan, forman órganos y a su vez los órganos van a pertenecer a un sistema. Ya luego estructurado es donde ya pueden hacer el nuevo ser vivo. Bien, completa el siguiente cuadro con la información correspondiente. Hablábamos que eso, ¿qué es célula? ¿Qué es la célula? unidad básica. Es la unidad básica de todo ser vivo. Bien, en este caso de todo ser vivo, sea unicelular o pluricelular. Bien, a su vez, dos ejemplos de células. Dos ejemplos de células. Procariota y eucariota. Correcto. ¿Cuál es la célula que nosotros poseemos? ¿La procariota o la eucariota? Eucariota. ¿Por qué la eucariota? ¿Qué tiene la Es la eucariota? célula de los animales. La Pero procariota es la de las plantas. pero ¿qué tiene a su vez esa eucariota que nos caracteriza? Núcleo. Es correcto, el núcleo. Bien, la eucariota, igualmente que los animales, tienen material genético, es decir, pueden visualizar su ADN desde el núcleo. Esa es la diferencia entre una procariota y una eucariota. Ya, a su vez, que tiene núcleo y a su vez ese núcleo tiene material genético. ¿Ya? Bien. Luego vimos, aquí teníamos que rellenar. ¿Qué es la agrupación de células que trabajan en conjunto? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo es? Organismo, tejido. Tejidos. Tejido. Agrupación de células que trabajan en conjunto. Vimos ejemplos. ¿Qué colocaron aquí de ejemplo? ¿Qué colocaron de ejemplo? Tejido conectivo y epitelial o tejido animal. Hablábamos lo que son, yo les colocaba a ustedes cualquier tipo de tejido animal, cualquier tipo de tejido vegetal. Ya, por un ejemplo. Bien, profesor, yo quiero colocarlo un tipo de tejido animal. ¿Cuál coloca? El epitelial, el conectivo, el conjuntivo, bien, o el muscular. Ustedes cualquier tipo de tejido podrían colocar aquí. Profe, pero yo quiero colocar un tejido vegetal. ¿Qué tipo de tejido vegetal? Puedes colocarle esclerenquima, bien, que es un ejemplo de tejido vegetal, o cualquier tipo de tejido que tú quieras anexar ahí. Bien, a su vez es la agrupación de células que cumplen una función, que trabajan en conjunto. Luego, vimos aquí, no me dan los conceptos de aquí, del nivel 3, y la definición, la descripción. ¿Qué es corazón? ¿Qué son pulmones? Órganos. Como órgano. Entonces, a su vez, en el nivel órgano, ¿y qué son los órganos? ¿Cómo describimos los órganos? Conjunto de tejidos. Entonces colocan agrupación de tejidos, conjunto de tejidos que cumplen una función principal o a su vez una función igual. A su vez que va a formar lo que son los órganos, como el corazón, como el pulmón. Bien, muy bien. ¿Qué es sistema? ¿Qué son sistemas? De órganos. Agrupación de órganos como tal, ya luego que van a generar que al individuo. Ya cuando estamos formados en el vientre de nuestra madre, ya estamos en lo último, ya está todo ya formado. Por eso que se dice que el bebé no puede nacer en los 8 meses, porque en ese tiempo, en ese lapso, todavía están en proceso ya de finalización de lo que son sus órganos, o en este caso sus sistemas de cada uno de ellos. Por eso que ustedes ven que en algunos casos no se da cuando nacen en los 8 meses. Es un trabajo de parto, como dicen los médicos, muy difícil, porque todavía están en un proceso de formación, sea sus pulmones, sea cualquier tipo de órgano, ya está en la parte final. Y si se corta en ese tiempo, en ese lapso, lamentablemente el niño puede morir. Es decir, el nuevo ser vivo puede morir.
Por eso que ustedes ven animales que como no se cumple lo que es el término del tiempo, dentro también de lo que es el proceso de gestación de la madre, automáticamente el niño nace, el animal nace muerto. Bien, nace muerto. Eso también ocurre con los seres vivos, en este caso con nosotros como seres humanos. Por eso que automáticamente el niño tiene que cumplir ya finalizando ya los 8 meses o teniendo los 9 meses exactos. Bien, recuerden que también la madre, todo ser vivo, tiene que dar a luz al organismo en el tiempo establecido. Porque si no da luz en el tiempo establecido, bien, automáticamente el ser vivo ya comienza a faltarle el aire. Bien, porque ya está adaptado, ya está adecuado para salir. Bien, como está. 2 ejemplos de sistema. Circulatorio, Ajá. respiratorio. Circulatorio, respiratorio, digestivo, excretor, Sistema. cualquiera de los ejemplos que ustedes puedan colocar. Bien, ya llenaron eso, me imagino, en el cuaderno los que imprimieron ya lo llenaron, ¿cierto? Silvana, ¿cómo vas? ¿Cómo? Bueno, como ustedes deseen contar que si lo van a imprimir, tienen que tener un orden, recuerden. Ya, voy a borrar aquí. Para que no se nos vaya la pizarra a la otra diapositiva. Ok, vamos a visualizar un video si nos da tiempo, ¿ya? Si tenemos tiempo. Visualizamos un video para reforzar esto, que necesito explicar qué actividad vamos a avanzar en esto. Tanto los organismos vivos, como un perro o una planta, como los objetos inanimados, como una piedra o el agua, están constituidos por los mismos componentes químicos, los átomos y las moléculas. Sin embargo, los organismos vivos son sistemas integrados cuyas propiedades distintivas exceden a las que resultan de considerar la suma de esos átomos y moléculas individuales. Es decir, un organismo vivo es mucho más que solo la suma de sus partes. Podríamos decir que en este caso 1 más 1 es más que 2. En este punto es necesario conocer los niveles de organización de la materia y de los seres vivos. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. El nivel de organización más simple de la materia es el nivel subatómico. En este nivel se encuentran principalmente los protones, los neutrones y los electrones que constituyen los átomos. En un siguiente nivel, los átomos individuales forman moléculas. De esta manera, pasamos del nivel atómico al nivel molecular. El nivel molecular contiene los niveles atómico y subatómico y moléculas más complejas o macromoléculas formadas a partir de moléculas más simples. Es importante entender que las interacciones entre los componentes de un nivel dan lugar a propiedades nuevas y diferentes de las que caracterizan el nivel anterior. Por ejemplo, a temperatura ambiente, el oxígeno y el hidrógeno son gases. En cambio, el agua, la molécula compuesta por hidrógeno y oxígeno, es líquida a esas temperaturas y tiene propiedades muy diferentes de las de cada uno de esos gases. En el siguiente nivel de organización surge la propiedad más notable de todas, la vida, en la forma de organismos unicelulares, es decir, que están formados por una única célula, como por ejemplo las bacterias, o multicelulares, formados por múltiples células. Todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Si seguimos avanzando en los niveles de organización, veremos que las células especializadas se organizan en grupos realizando una o más funciones específicas. De esta manera se forman los tejidos. Algunos ejemplos son el tejido epitelial, el tejido conjuntivo y el tejido nervioso. Distintos grupos de tejidos interactuando entre sí pueden construir órganos, como el hígado,
el tracto intestinal o el cerebro humano, que presentan un grado extraordinario de complejidad. El cerebro es, a su vez, parte de una entidad mayor, el sistema nervioso, con nuevas propiedades que a su vez dependen del cerebro. Se trata del siguiente nivel de organización, el sistema de órganos. Los diferentes sistemas de órganos, como el sistema circulatorio, el digestivo, el linfático, el inmune, etc., en conjunto, forman un organismo. El organismo individual no es el último nivel de organización biológica. Los organismos interactúan y son parte de un sistema mayor, compartiendo tiempo y espacio con otros organismos. Así se construyen las poblaciones, que a su vez forman comunidades, que forman ecosistemas. El último nivel de organización es la biosfera, que comprende no solo la gran diversidad de plantas, animales y microorganismos y sus interacciones mutuas, sino también las características físicas del ambiente y del propio planeta Tierra. En resumen, en la naturaleza podemos encontrar diferentes niveles de organización de la materia, cada uno más complejo que el anterior y con propiedades que son más que únicamente la suma de las partes que lo conforman. Estos niveles, si los ordenamos de menor a mayor complejidad, son el nivel subatómico, el atómico, molecular, celular, tejidos, órganos, sistemas de órganos, organismo, población, comunidad, ecosistema y biosfera. Para terminar, veamos un ejemplo. Un protón y un electrón forman en conjunto el átomo de hidrógeno, representado con la letra H. Aquí pasamos del nivel subatómico al atómico. Las moléculas biológicas están compuestas principalmente por 4 tipos de átomos: el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Si unimos 2 átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, por ejemplo, se forma la molécula de agua, pasando así del nivel atómico al nivel molecular. Otras combinaciones más complejas dan lugar a moléculas más complejas, como el ADN, que forma parte de la célula, la unidad más pequeña de la vida. Pasamos así del nivel molecular al celular. Supongamos que hablamos de una neurona. Esta célula, en interacción con muchas otras células especializadas, otras neuronas y células de sostén, forman el tejido nervioso, que a su vez forma, por ejemplo, el cerebro, que es un órgano. El cerebro, junto con la médula espinal y los nervios, forman el sistema nervioso, que permite a los organismos responder a los cambios continuos de su medio externo e interno y controla e integra las actividades funcionales de los órganos y demás sistemas de órganos del organismo. De, por ejemplo, un mono. Este mono vive con otros monos en la selva, formando parte de una población de monos que a su vez comparten el hábitat con otras especies, tanto de animales como de plantas y microorganismos. Los seres vivos que viven en un ecosistema determinado forman la comunidad biológica, ya que interactúan entre sí y dependen unos de otros, formando el equilibrio del ecosistema. Si consideramos todos los ecosistemas y comunidades biológicas que se encuentran en la Tierra en su conjunto, llegamos finalmente al último nivel de organización, la biosfera. Como verás, el estudio de la biología puede ser muy complejo y apasionante, ya que abarca todos los niveles de organización que acabamos de mencionar. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema... Muy bien. Vean, no sé si quieren aportar algo más